nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 23 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: «Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar». Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: «¿De quién lo dice?». Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Le contestó Jesús: «Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar». Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir». Simón Pedro le dijo: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió: «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde». Pedro replicó: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti». Jesús le contestó: «¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, es ya martes de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Y pues a través de estos textos bíblicos vamos conociendo cada vez más cómo es Jesús, y al mismo tiempo en el corazón de cada uno de nosotros debe de ir creciendo la sabiduría que nos ayude a esforzarnos en asemejarnos al Señor Jesús. Por lo pronto, lo que nosotros podemos ver es cómo el Señor Jesús está rodeado de sus colaboradores más cercanos, y a cada uno de ellos los conoce. Sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Hoy son 3 de los que se habla. Por ejemplo, ahí está Juan, al que se le dice que es el discípulo amado, aquel que con confianza se acerca a Jesús, y cuando el Señor ha hablado de que alguien lo va a traicionar, le pregunta directamente: ¿quién es? Y él le responderá. Allí está también Pedro. Pedro, que es muy cercano, que sabemos que es muy impetuoso, podríamos decir es primario. Cuando tiene alguna pregunta el Señor Jesús, él inmediatamente busca dar alguna respuesta. Y ahora, por ejemplo, pues lo vemos como le dirá al Señor Jesús: «Pues yo estoy dispuesto a dar la vida por ti». El Señor no lo juzga, no lo regaña, pero sí le presenta una verdad: tú también me traicionarás. Le profetiza lo que horas después sucederá, pero esto podríamos decir, el Señor Jesús conocía la inconstancia del corazón de Pedro. No es que Pedro fuera malo, era inconstante, pero así lo amaba el Señor Jesús. Por otro lado está también Judas, al cual el Señor también Jesús conoce. Sabía cuáles eran sus intenciones. Sabía la doble vida que él llevaba.
Pero no por eso el Señor Jesús lo deja de amar. Al contrario, le da estas muestras de amor, le comparte de su mismo plato. Y Judas, en lugar de arrepentirse, se aferra más a su postura. Y entonces el Señor Jesús le dirá, haz lo que tienes que hacer. No lo condena tampoco, no lo detiene. Bueno, pues allí tenemos cuatro personajes: el Señor Jesús, Juan, que inocentemente pregunta, no sabe y no logra entender tampoco lo que ocurre, pero está ahí al lado de Jesús, amando a Jesús y siendo amado por Cristo. Por otro lado, encontramos ahí al Pedro, al de buena voluntad, que efectivamente después de una vida llena de a veces sí y a veces no, de avance y de retraso, de que contigo, Señor, pero mejor me espero. Ahí está Pedro, al cual también el Señor Jesús ama. Sobre Pedro hay que recordar que sí, será el que negará al Señor Jesús 3 veces. Pero es Pedro sobre el cual el Señor construye su iglesia, y es Pedro el que al paso de los años, al compartir la fe, también incluso morirá sacrificado por amor a Jesús. Dios es paciente con todos, es paciente contigo, es paciente conmigo. Por eso en el seguimiento al Señor Jesús, qué agradable sería que todos fuéramos como Juan, que le amamos y de manera dócil aceptamos su palabra y vamos caminando y evangelizamos. Lo más común es de que nos parezcamos un poco a Pedro. Pedro nos da aliento, nos da esperanza, perseveremos. Y bueno, pues ahí está Judas, que cierra su corazón. Pero más importante que Judas, que Pedro, que Juan, está el Señor Jesús con su amor misericordioso. El amor de Dios nunca se aparta de nosotros. Es que el amor de Dios es un amor fiel, es un amor incondicional, es un amor que nos acepta tal y como somos, es un amor que quisiera definitivamente que cada uno de nosotros diéramos el brinco, pudiéramos ser felices, pero que respeta nuestra libertad. Es el amor que se da no solamente para aquellos que le aman, es coherente con su enseñanza. El Señor Jesús, Él es el que dice, si solamente amas a los que te aman, eso lo hace cualquiera. También hay que amar al que te persigue, al que no te quiere, al que te odia, al que te llevará a la muerte, como es el caso de Judas. Bueno, pues entonces la clave está en el de, vemos a estos personajes y yo me identifico con ellos, y pues quizás algún tiempo fui Judas y me arrepentí. Quizás de manera continua soy como Pedro con mis inseguridades. Quizás ya vivo un poco esta etapa de los contemplativos, de los que están unidos al Señor Jesús. Pero lo más importante es que todos queramos ser como el Señor Jesús, tener paz en nuestro corazón. No vemos que el Señor Jesús se intranquilice por lo que va a hacer Judas. No vemos que el Señor Jesús se moleste por la inconstancia de Pedro. No vemos que el Señor Jesús pues se alegre en demasía en la fidelidad de Juan. No, a todos nos ama, porque el amor de Jesús, el centro de Jesús es el Padre. Así también nosotros, sabiendo que amando a Jesús amamos al Padre, mantengámonos firmes en el deseo de amar a todos, de servir a todos, de acercar a todos al Señor Jesús. Señor Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Haz que mi corazón sea libre como el tuyo, que efectivamente yo pueda aprender de la fidelidad de tu amor, Señor, que me asemeje a ti y que acerque a mis hermanos y que ame a todos por igual. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Tu palabra me da